Bien, señores, siempre hemos dicho que cuando conversamos con Max Puig, se nos olvida que él es un dirigente político y caemos en el análisis político con el sociólogo. Pero realmente el país está viviendo un momento interesante en cuanto a la importancia de los partidos minoritarios, primero ley de partido, después la experiencia de que siempre los minoritarios han tenido un papel importante en los resultados finales de las elecciones. Pero en el caso de Max Puig, nosotros debemos de aclarar, y le vamos a dejar a él y a José que hablen de ello, del tema de aliados primeros, opositores luego, y en base a qué que se hacen las alianzas. Max Puig es de la ADP, APD, y primero fue miembro del PLD, luego fue fundador de esa organización política, luego fue aliado del PLD, más que del PLD, del gobierno de Leonel Fernández. Obtuvo una votación sin precedentes en una de las elecciones y ahora resulta que es el principal crítico que tiene el régimen del PLD. Entonces, nosotros no entendemos, y se lo decimos siempre, pero para que no tenga el derecho a réplica, vamos a discutirlo ahora. ¿Por qué Leonel era bueno y Danilo es malo? Adelante. Más conoce muchas intimidades que no puede decir, porque todas las intimidades de un partido donde tú has militado son compartidas, entonces dirimirlas solo es muy difícil. Sabemos de eso, conocemos ese lenguaje. Ahora, de Max se dice que más que salir del gobierno del PLD, salió de la inminencia de Danilo. ¿Es verdad? De la inminencia de Danilo. ¿Qué va? Por sus conocimientos íntimos. No, nada de eso. Yo entiendo que todos los seres humanos, en este caso los ciudadanos, estamos llamados a tomar decisiones frente a cada situación. Y yo he explicado con mucha claridad las decisiones que he tomado y por qué las he tomado o las he dejado de tomar. Yo en un momento sí pasé a ser militante del Partido de la Liberación Dominicana. Me siento honrado, ¿verdad?, de la confianza que me dispensó don Juan Bosch. Trabajé de cerca con él. Y en un momento determinado entendí que el Partido de la Liberación Dominicana no podía cumplir los propósitos que se dio originalmente y renuncié de ese partido y junto a otros ciudadanos y ciudadanas formamos la Alianza por la Democracia. En 1996, cuando todo el mundo pensaba que iba a ganar las elecciones el doctor José Francisco Peña Gómez, nosotros en la APD decidimos respaldar la candidatura presidencial del doctor Fernández. No pensando que él iba a ganar, tampoco. Eso no lo creía nadie, aquí nadie se suponía eso. El que diga eso, bueno... Salvo Balaguer. Salvo Balaguer. Bueno, ese sí sabía ese sí sabía el propósito que tenía. Bueno, el caso es que entendimos que trabajando, bueno, no pensábamos que iba a ganar las elecciones, las ganó, se coló, nos colamos con él, tratamos de hacer lo mejor posible y cuando nos dimos cuenta que muchos de los propósitos que nosotros teníamos no se iban a cumplir, no se podían cumplir, no con Leonel Fernández, sino con el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, porque entre Leonel Fernández, Danilo Medina, Monchi Faudul y todos los demás puede haber diferencias de estilo, pero en el propósito último realmente hay concordancia. Es decir, este es un fenómeno muy importante que yo lo simplificaría diciendo que las personas entran a la política por muchas razones, muchísimas, pero hay dos que a mi juicio son fundamentales. La gente entra a la política por idealismo o por oportunismo. Y cuando un partido, ¿verdad?, que se fundamenta, pero que parte de bases... Un momentito, Max. Sí. ¿Por idealismo? O por oportunismo. La gente, algunos dicen pragmatismo, sí, pero es para no decir la palabra oportunismo. Pero hay una tercera posición que yo creo hay muchas. A ver si existe. Y es decir, bueno, esta es la posibilidad, ahora mismo con la izquierda dominicana, que nunca ha logrado un cargo importante,
por sí sola. El hecho de conseguir una vía que lo lleve al poder es válido y hay que aceptarlo. Mire, es que cuando yo digo oportunismo e idealismo, estoy planteando situaciones extremas. Entre ambas hay muchas situaciones. Hay personas para las cuales el ideal es colectivo, yo quiero transformar el país. Otros dicen, yo quiero prestar mis servicios, o sea, yo quiero aportar mis conocimientos. Eso es discurso. Eso es discurso. Bueno, pero la gente llega por una u otra. También hay otros que dicen, ya estoy harto de pasar trabajo y me la voy a buscar. Exacto, exactamente. Hay todo eso. Bueno, lo que quiero señalar, todo eso yo lo traigo a colación por el Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que efectivamente fue un agrupamiento con mucho idealismo, ¿sí?, entre quienes lo constituyeron, la mayor ¿Cuándo parte. dejó de ser ese partido? Bueno, ¿Con Leonel o con Danilo? No, es que eso no pasa de la noche a la mañana. Fue un proceso. Siempre, siempre. Y en los primeros momentos es hasta imperceptible. Es decir, hay cosas que uno no se va dando cuenta, o sea, que van sucediendo y uno va creyendo que son casualidades, que son coincidencias, y en realidad se está desarrollando un proceso que termina desnaturalizando a esa institución o organización con respecto a sus planteamientos originarios. Entonces, cuando eso sucede, pasa lo que está pasando hoy en el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que ya los referentes son únicamente referentes personales, individuales, grupales. Ya se crean constelaciones alrededor de los liderazgos máximos, de los liderazgos medios. Y se crea toda una pirámide de favores, de lealtades, ¿verdad? Y en función de eso se dan confrontaciones por el control, y el control es para servir intereses particulares. Y por eso es tan difícil, cuando se llega a esa situación, si es muy difícil llegar a... Esa es la justificación por la cual la OTAN, que fue creada en torno a Leonel, hoy votó en todo el mundo por Danilo. Bueno, yo no soy un estudioso, un investigador de... Bueno, yo le digo que la OTAN votó en todo. No, pero no, es que yo no creo que Leonel Fernández haya auspiciado la OTAN. Un agrupamiento, porque en el PLD, como organización... ¿Pero qué es la OTAN? Porque hay mucha gente que no está viendo, que no sabe lo que es. Se dice. La OTAN del PLD. Yo no sé por qué ellos decidieron, en realidad era originalmente un grupo de contertulios, de personas que se reunían para almorzar. El almuerzo se acompañaba, ¿verdad?, de intercambios políticos, y allí comenzaron a producirse acuerdos políticos y decisiones políticas. O sea, y... Entre PLDistas. Claro. No, porque él está preguntando qué es la OTAN. Sí, pero ese la OTAN, sus primeras reuniones eran donde Rafael Caseacta los domingos. No, José Israel, eso no. No, es más reciente. No, y eso es más reciente. Eso se produjo a los gobiernos de Leonel Fernández, y particularmente ya desde el segundo gobierno en adelante. Del segundo en adelante. Y del segundo gobierno de Leonel Fernández en adelante. Vamos atrás un poco más, que el otro día pude ver, por cortesía del doctor Jacín, una carta que envía Víctor Grimaldi desde Roma a una serie de personas tratando de intervenir en el conflicto que hay hoy entre Danilo, el presidente Medina, y el expresidente Fernández. Y hace referencia a un conflicto muy remoto del 78 probablemente, en el comité Albizu Campus del PLD, donde aparecen dos nombres, hay dos figuras que se mueven alrededor de ese conflicto. Montalvo. Gustavo Montalvo, que es un hombre que poca gente le ha escuchado la voz, y José Antinóe Fiallo, que es un referente histórico del PLD extraño, que no ha participado en ningún gobierno y que tiene una crítica fuerte sobre los gobiernos del PLD. Tú estuviste muy cerca de esos conflictos, ya tú eras PLDista. No, en realidad no. Ya todavía no estaba. No, porque yo ingresé al Partido de la Liberación Dominicana en el año 1984, y la salida de los Fiallos del PLD se produjo en 1982, y esos conflictos que tú refieres se produjeron antes de esa salida. Los Fiallos, tú le agregas que son más de uno. Bueno, porque era un grupo que estaba encabezado por José Antinóe y su hermano Alberto. Lo que pasa es que Alberto sí ha sido
funcionario. Un funcionario y es funcionario de sí, la pero de actual segundo plano, no político. No es un funcionario Sí, político. técnico, el asunto médico. Sí. Es un emergente a la vista. Sí, pero lo que quiero decir que eso es parte, si se quiere, de los primeros Pero años. el conflicto entre Montalvo y los Fiallos, ¿cuál fue? No tengo, en realidad no tengo conocimiento en detalle y por eso no me atrevería. Porque hay conflictos pequeños de viejos que después repollan como una cosa trascendente. Sí, gente que salió del PLD, que volvió al PLD, todas esas cosas. O sea, Euclides Gutiérrez y Franklin Almeida renunciaron del PLD en el 1978 a raíz de la crisis con Caseacta y regresaron al PLD 4 años después. Todo eso pasó, pero eso es historia antigua. No, pero Caseacta hizo crisis, porque Rafael era un hombre muy tranquilo, no peleaba con nadie. Pero a raíz de la elección del candidato a la vicepresidencia de la República en 1978, el centro de la crisis de forma indirecta fue Rafael. Ah, porque tenía posibilidad de esa candidatura. Pues sí, pero esas fueron las dos candidaturas que se debatieron. La de Rafael Caseacta y la de Rafael Alburquerque. ¿Y por qué se debatían si ellos sabían que no iban a ganar? Es un punto de vista que estaban enfrentados, en fin, pero... No, pero ese enfrentamiento no tiene mucha trascendencia. Hay que buscarle la trascendencia de Montalvo y los Fiallos. Bueno. Porque ese está presente hoy. Es lo mismo. O hay parte de eso que está vigente hoy, entiendo yo. Y por eso lo invoca Víctor Grimaldi. Bueno, pero para eso habría que buscar los PLDistas de esa época para que den explicación. ¿Por qué no te interesa hablar de eso? No es que no me interesa, es que por la fecha de su ingreso no tiene. Yo no lo vivió. No, las referencias que tengo son indirectas y mal podría yo ponerme a ofrecer detalles sobre algo que desconozco en el fondo. Max, ya dijimos que cambió y que fue un proceso. En la práctica, ¿quién está más cerca de esa línea original del partido? ¿Leonel o Danilo? Ninguno de los dos. Están a años luz de Juan Bosch, los dos. ¿Y por qué si Juan Bosch era un hombre tan puro, maleducaba a sus alumnos e hijos? Porque parió dos partidos que son semejantes. Bueno, que se le descarriaban. Es decir, habría que ver por qué buenos padres producen hijos descarriados. Porque se educa con lo que tú dices, pero también con lo que reniega. Claro. Bueno, sí, está bien. La Asociación por la Democracia, así se llama? Alianza por la Democracia. Alianza por la Democracia. Se pretende parecerse un poquito a ese PLD a que usted perteneció? No puede parecerse porque la concepción de partido que quiso desarrollar don Juan no tiene cabida en la sociedad dominicana de hoy. Desde ese punto de vista no se puede parecer. Pero sí uno puede estar inspirado en el ejemplo de vida de Juan Bosch. Sí uno puede compartir toda una serie de valores y de ejemplos que doctor, esas mujeres que fueron paradigmas en días pasados de buenos gobiernos como la Bachelet y la Rousseff y la Kirchner, realmente, ¿qué les pasó que ya uno no la puede poner de ejemplo? Bueno, yo creo que... Lo mismo de Leonel, es decir... No creo. Sí, porque yo creo que el papel de cualquier dirigente político o estadista, trátese de una mujer o trátese de un hombre, en este caso eso es indiferente, tiene que ver con la evolución particular de las sociedades en que se han desenvuelto. En el caso de Michelle Bachelet, que es una señora que sale de la dictadura pinochetista, es decir, con mucho prestigio, hasta prestigio heredado, si se quiere, por los sufrimientos, el asesinato de su padre, oficial militar, una mujer también que probada en la resistencia a la dictadura, es decir, demostró mucha capacidad también en el ejercicio del gobierno, y luego en Chile ahora encarna, es decir, la continuidad de un esquema de gobierno que está agotado. O sea, ella encarna, después del fracaso del gobierno de derecha, ella encarna, es decir, la continuación de los partidos de la llamada concertación y todas las dificultades y contradicciones de la sociedad chilena, ahora ella tiene que enfrentarlo. Y eso es lo que está pasando. Pero entiendo que no es la Bachelet, entiendo que es el agotamiento de un proceso. Mucha gente no recuerda
que el primer candidato presidencial de una organización política proclamado fue el de la Alianza por la Democracia. Es decir, que Max Puig es candidato presidencial. En realidad yo no he sido proclamado candidato presidencial por la Alianza. ¿Todavía? No, la Alianza por la Democracia no ha tomado esa decisión de proclamar un candidato. Nosotros estamos defendiendo toda una serie de posiciones políticas, pero esa decisión no la APD no ha tomado esa decisión. ¿Ustedes piensan ir a la concertación? Nosotros no hemos tomado ni analizado esa posibilidad, ni hemos tomado la decisión, mucho menos. Hay personas que aseguran que el doctor Puig será senador por su provincia de nuevo, por una organización política mayoritaria. ¿Es así? Bueno, eso no me está pasando por la mente. Yo fui senador hace 25 años y no estoy pensando en eso. ¿Y usted está pensando en qué, doctor? Yo ¿En la presidencia de la República? Yo estoy pensando en aportarle a la República Dominicana y eso sobre la base de expresar posiciones, puntos de vista, criterios, insistiendo en que esos criterios son los que deben, a nuestro juicio, normar las políticas públicas. Entonces la alianza va a ser conciencia nacional y más nada. No, nosotros no es simplemente conciencia, nosotros fijamos posiciones sobre los más diversos temas. Quizás una de las organizaciones políticas del país que fije con mayor claridad posiciones sobre el mayor número de temas, quizás sea la Alianza por la Democracia. Sí, todos los días vemos posiciones que ustedes fían, sobre todo en el medio ambiente, plantas de carbón, esas cosas. La situación suya hoy es coherente con la que usted desempeñó cuando era ministro de Medio Ambiente y secretario de Trabajo. Absolutamente. ¿Usted entiende que no hay contradicciones? No hay contradicciones. Y trabajar quizás con la experiencia actual hubiese hecho algunas cosas de manera diferente, pero en lo fundamental. ¿Y usted entiende que se pudo diferenciar bien del hombre que lo designó en el cargo? Bueno, yo entiendo que en las funciones que desempeñé, en lo que estuvo a mi cargo, hice lo que me mandaba mi conciencia. ¿Su conciencia o su jefe? No, mi conciencia. Y cuando no estuvo de acuerdo mi jefe, me sacó. Por eso cuando yo denuncié... ¿Usted renunció a los dos cargos, doctor? No. En el año 2007 yo fui destituido por Leonel Fernández. ¿De Medio Ambiente? De Medio Ambiente. Y él me designó secretario sin cartera. Y yo no acepté esa designación. Él me destituyó y yo no acepté esa. Y después incluso me hizo otros ofrecimientos que yo no acepté. En el año 2011 yo sí renuncié al Ministerio de Trabajo. O sea, mi salida fue distinta. O sea, hubo dos salidas. Hubo dos salidas. Claro, en el segundo gobierno, que fui ministro de Medio Ambiente. Para el partido. No, en el ministro de Medio Ambiente fui destituido. Y fundamentalmente por el conflicto con relación a las áreas protegidas. Yo denuncié con toda claridad que había un complot encabezado por legisladores de los diferentes partidos, del PLD, del PRD y del Partido Reformista, para traspasar las áreas protegidas del Parque del Este y de Bahía de las Águilas, traspasarlas al dominio privado, desarrollando así el negocio inmobiliario más grande del que se hubiese tenido noticia desde la fundación de la República. Yo eso lo denuncié y yo soy el único ministro, el único secretario de Estado o ministro de los gobiernos del PLD que ha sido interpelado. Es decir, no invitado, sino interpelado por el Congreso Nacional, en este caso por el Senado. Fui el único y a mucha honra lo tengo porque fui interpelado por cumplir con mi deber con respecto a la nación dominicana. Hay una ley ahora de ordenamiento territorial que se está conociendo en el Congreso, que de ella dependen algunas cosas, como por ejemplo hasta el destino final de Loma Miranda. ¿Qué usted opina con respecto a ese proyecto? ¿No sería algo que podría tener quizá un propósito semejante a lo que fue ese reglamento de área protegida? No, en primer lugar, la ley de ordenamiento territorial es una asignatura pendiente de la sociedad dominicana. Es inconcebible que en el año 2015 la República Dominicana no tenga todavía una ley de ordenamiento territorial. Esa ley es además, la votación de esa ley es un mandato de la ley 6400, es la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales de agosto del año 2000. Es decir, que esa ley es la que manda la Ley de Ordenamiento Territorial, incluso establece las responsabilidades, dice que esa ley debía ser elaborada
por el Ministerio de Economía y Planificación con el apoyo, ¿verdad?, el soporte técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante mi gestión, y no solamente la mía, sino los otros ministros de Medio Ambiente, se hicieron esfuerzos para que esa ley viera la luz. Hubo muchos bloqueos y hoy día hay un anteproyecto. Ese anteproyecto de ley sí debe ser estudiado con toda claridad, con todo el cuidado. Esa no es una ley sin importancia que puede ser despachada es decir, rápidamente. Y ese planteamiento ha sido formulado por diversas instituciones, incluso ese es el caso del CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, es decir, que lo pide, pero no porque lo pide el CONEP. Es decir, esa es una ley que debería interesar a toda la sociedad. Incluso es lamentable, ¿verdad?, aunque yo tengo mis explicaciones, de que ningún partido político se ha pronunciado sobre esa ley y su contenido, como lo está haciendo el CONEP. Y eso es parte de las falencias de los partidos políticos en la República Dominicana, que muchas veces no se ocupan de lo que se tienen que ocupar. Vamos a aterrizar, Max, la situación política de hoy. Sí. ¿Cómo desde un partido independiente de toda tendencia puede definirse? Estamos frente a 4 candidaturas, no, 2 del PLD y 2 del PRD. Bueno, sí. Miren, yo creo que lo fundamental es que hemos pasado de las supuestas certezas a la incertidumbre. Aquí hasta hace poco tiempo el presidente Fernández, el expresidente Fernández, insistía en la fábrica de presidentes. La fábrica de presidentes era un hecho, es decir, estaba ahí instalada, lista para la producción. Primero dijo que el PLD se quedaba en el gobierno por 20 años, hasta el 2036, después corrigió y dijo que no, que era hasta el bicentenario de la independencia de la República en el 2044. Y lo decía y lo repetía, pero no solamente lo decía y lo repetía, sino que la mayor parte de las personas llegaron a convencerse de que sí, de que el PLD se iba a quedar en el gobierno por mucho tiempo. Es decir, eso pasó a ser casi una certeza. Incluso en las fuerzas políticas mucha gente decía, pero en el 2016 no hay que hacer nada, es decir, eso es del PLD. Hasta hace varios meses. Eso cambió totalmente, se viró la tortilla. Es decir, aquí nadie puede decir que las elecciones del 2016 y lo que vaya a pasar después, es decir, nadie puede decir con certeza va a suceder tal o cual cosa. Porque lo que pasó a donde llegaron los conflictos del PLD con la reunión del comité político del pasado 19 de abril en Juan Dolio, cambió las cosas. Aunque el PLD pudiese llegar a determinados acuerdos internos, porque nada es descartable, ¿verdad? Por más difícil que parezcan los entendimientos, nada se puede descartar, pero aún y cuando se produjese una recomposición, las cosas no volverán a ser como eran en el PLD antes de ese día. Es decir, desde ese punto de vista estamos en una situación nueva. Esa situación nueva es una situación abierta. Una situación abierta. Incluso ya se puede decir que no solamente es posible, sino que es probable que un partido distinto a los 3 partidos tradicionales gane las elecciones aquí el año que viene. Ya eso no solo es posible, eso es probable. Incluso hay un fenómeno que poca gente le prestó atención, quizás, y es el que se produjo con respecto a la ley de partidos. Por primera vez se produjo un acuerdo político entre el PLD, el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano. Defendieron el mismo proyecto de ley de partidos. Y eso no es casual. Y eso se parece a lo que pasó en Uruguay antes de que ganara el Frente Amplio. Es decir, cuando el Partido Blanco y el Partido Colorado, frente a su declinación, ¿verdad? Es decir, como los partidos que habían dominado Uruguay durante un siglo empezaron a declinar, empezaron a desarrollarse fuerzas emergentes que se coaligaron en el Frente Amplio. Es decir, tuvieron que aliarse el Blanco y el Colorado para frenar el acceso al poder del Frente Amplio y no lo lograron. Ese hecho de que se unieran PLD, PRD y partidos reformistas en torno a un proyecto de ley, ¿verdad?, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, que es una vergüenza, es decir, es un proyecto ignominioso. ¿Cuál? Que se haya aprobado ese proyecto, que se hayan puesto de acuerdo, es un indicador importante del curso que está siguiendo la situación política de la República Dominicana. Es decir, hay un
proceso de recomposición política que se manifiesta en primer lugar por la crisis de los partidos y sobre todo la crisis de los partidos tradicionales. Los tres ya se dividieron. Bien, pero por esa fuerza alternativa, ¿dónde está? Bueno, las fuerzas alternativas se están gestando, se están desarrollando, hay diferentes propuestas y todavía hay muchos meses por delante con respecto a las elecciones del 2016, pero hay un proceso de recomposición en curso. Max, Moreno, un Eduardo Estrella, un Max Puig, ¿tienen oportunidad de ganar unas elecciones? Claro que sí. Claro que sí, tan Claro rápido. Que sí, claro que sí. Bueno, las cosas, es decir, las cosas no son para decir eso puede pasar mañana, puede ser pasar de tal o cual manera, pero ¿quién se iba a imaginar hace 6 meses aquí que el PLD podía perder las elecciones? Y eso está pintado, ¿eh? Yo incluso asisto, yo creo que estamos en presencia de lo que puede ser considerado un final de régimen. Y en los finales de régimen los procesos se aceleran. ¿Usted cree que la era del PLD está agotada? Sí, señor. Es más, aunque se quedase en el gobierno en el 2016, el modelo el PLD llegó a su fin. Sí, llegó a su fin. ¿Eso es lo que usted quiere o lo que es? No. En esto yo estoy siendo muy frío y muy objetivo. Es que aquí lo que hay que pensar, a partir de ahora lo que hay que pensar es en qué hacer después de, y estamos pensando poco en eso. ¿Cómo debe ser gobernado este país después del PLD? Yo creo que ese es el tema. ¿Qué hacer después de? El PLD está en peor situación que el reformismo en el 78. Bueno, es que son contextos muy distintos, pero lo que se produjo en el 78 se puede producir hoy con respecto al PLD. Es decir, que llega un momento que la gente diga ya no queremos más, porque eso, vuelvo, insisto, eso de Juan Dolio del día 19 del mes pasado, es decir, ahí se trazó una raya de pizarra. Sí, pero usted dijo una cosa muy importante, y es que estamos dejando un régimen sin tener alternativa y que no ve mucho que se está planteando en los partidos mayoritarios una sustitución. Vemos que el APD, Max Puig y una legisladora están trazando irse con la ola. La migración es lo que quieren los organismos internacionales. Estamos con la línea migratoria de Estados Unidos y la Unión Europea. La política medioambiental, bueno, con el Parque del Este, con Valle de las Águilas y con la Miranda, nos vamos con la ola también. ¿Usted no considera que ustedes lo que están yéndose con la ola? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros estamos nadando contra la corriente. ¿Corriente? Sí, señor. Mire, y el ejemplo de las plantas de carbón es un buen ejemplo. Esa es otra. Es un buen ejemplo, esa no es la ola. Nosotros ahí estamos nadando contra la corriente. Sí, pero ayer publicó usted las plantas de carbón. En ninguna parte del mundo la están fomentando, solo aquí. Claro, es verdad. Mire lo que está pasando. Los dos principales países que apoyaban las plantas de carbón eran los Estados Unidos y China. Y ya llegaron a un acuerdo para frenar las plantas de carbón porque esa es la pérdida de Estados Unidos y de China. Y lo que viene, y todo eso presionado por la cumbre del clima, que va a ser la COP21 en París. ¿Por qué estaba Hollande reunido? Es decir, con los dirigentes, ¿qué es lo que él ha venido a plantear? Bueno, ha venido a plantear el tema del homenaje a la esclavitud, el centro que inauguró en Guadalupe, fue a debatir, fue a hablar con Martelly, con Fidel, después con Martelly, pero ¿qué es lo que está haciendo? Es decir, es también desarrollando la influencia de Francia con respecto a la cumbre de París. Y esa cumbre de París, yo no digo que va del clima, no digo que vaya a resolver los grandes problemas de la humanidad, pero sí cuenta a su favor con el acuerdo China-Estados Unidos. Y ese es un acuerdo no solamente anticarbón, anticombustibles fósiles, es decir, pero particularmente anticarbón. Es decir, el carbón es ir contra la corriente, sobre todo en América Latina, donde en el año 2050 el 95% de las energías generadas en América Latina serán renovables. Hay países, la pequeña isla, y hay lugares donde eso se va a lograr en el 2020, 2025. Nicaragua y Costa Rica tienen un altísimo porcentaje de renovables.
Nicaragua está en el 60%. Toda Centroamérica tiene muchos renovables. Claro, Centroamérica tiene, hay que decirlo también, una ventaja relativa respecto a las islas, en el caso de República Dominicana, porque ellos tienen mucha agua y tienen la geotermia, ellos tienen los volcanes, es decir, eso facilita las cosas. Pero independientemente de eso, yo sostengo que es un crimen, es decir, desarrollar las plantas de carbón en la República Dominicana. Pero en este caso... ¿Y a qué achaca ese error histórico que comparto en su criterio? Porque se puede robar con renovables también. Pero yo creo... O sea, si el motivo es robarse un dinero. Sí, pero es mucho dinero. Estas van a ser las plantas de carbón. No, pero es que tú puedes justificar más el mucho dinero con renovables. Bueno, aunque las renovables están bajando de precio, aceleradamente. Y las de carbón también están bajando de precio. Sí, bueno, pero mire, el costo de generación, el costo de construcción, de la capacidad de generación de un megavatio, oscila entre 1 millón y $1,5 millones. 1 millón con tecnología china, 1,5 millones ya con turbinas ya de Europa o estadounidenses. Entre 1 millón y 1,5 millones. Estas plantas 700 y pico, 720 megas deberían costar, si son plantas chinas, millones. $720 millones. O si son 767 nominal, como están diciendo, 767 millones, con tecnología china. Con tecnología europea o estadounidense podrían costar $1,5 millones, 1.100 millones. ¿Y la de aquí? 2040, sin tener en cuenta 2 factores fundamentales que las van a encarecer de un modo increíble. Esos 2 elementos son que no se han conseguido préstamos blandos, es decir, no se han conseguido préstamos favorables. Es decir, los préstamos que se están consiguiendo son escasos, no dan para hacer las plantas, son onerosos, sumamente onerosos. Pero es que ese contrato tiene escalamiento de precios. Es decir, ese precio no es fijo, esos 2.040 millones no son fijos, 2.040 millones no son fijos, hay escalamiento de precios. Un cálculo moderado que yo estaba leyendo en días pasados, hecho por el ingeniero Eulogio Santaella, él decía que en el mejor de los casos, en la hipótesis más optimista, el encarecimiento de esas plantas es un mínimo de $400 millones, encima de los 2040, y hay quienes dicen que puede llegar a $3.000 millones. Pero todo eso se podía hacer con renovables, se puede ser ladrón y eficiente a la vez. Bueno, sí, pero y por eso yo hemos sido gobernados por ladrones eficientes muchísimo tiempo. Por eso yo planteo que esas plantas, la forma en que se han hecho además, todo eso tiene muchas implicaciones penales. Muchas implicaciones penales. Nosotros vamos a ver gente sentada en el banquillo de los acusados por esas plantas de carbón. ¿Usted cree que va a ser un caso que algún día se va a conocer? El banquillo, seguro, estoy convencido de eso. El banquillo de los acusados lo que hace es ensuciarle el fundillo a alguna gente, no pasa de ahí. Bien. No pasa de ahí. Doctor, adelante. Hay una pregunta. Ayer, ahí donde usted está sentado, el senador Tommy Galán estuvo diciendo que en el PLD no se usa la palabra negociación. Usted que estuvo ahí adentro, ¿realmente sería algo sin precedentes que haya una negociación entre 2 grupos políticos dentro de ese partido? Yo no sé lo que él quiso decir realmente. Ahí no haya negociación. Yo sé que... Negociación para aprobar el proyecto de la reforma constitucional a cambio de... No, pero es que eso, señores, ha habido tantas. Y ustedes nos recuerdan, ¿cómo fue que se modificó la Constitución en el año 2002? 10 PLDistas votaron a favor de esa reforma. Y los expulsaron y a los 6 meses volvieron. ¿Qué hubo ahí detrás? Esa fue más sencilla. Ajá. Hernani cogió una senaduría de machacho y resolvió el problema. Y se acabó el juego. Doctor, gracias por estar aquí. No se nos pierda con esas posiciones tan especiales. Gracias, doctor Maximiliano Puig.